Guatemala, 27 de noviembre de 2025. Hoy, el pulso oficial del país se mide en una ampliación presupuestaria para la seguridad alimentaria, la llegada de tecnología de punta a las aduanas, las minuciosas reglas que buscan ordenar el transporte en las calles y una decisión clave de la Corte de Constitucionalidad. Bien, arranquemos con el dinero. Hay sobre la mesa un acuerdo gubernativo, el 207-2025, que inyecta más de 3.1 millones de quetzales al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, el INDECA. A primera vista, es una cifra. Pero la pregunta clave es, ¿para qué exactamente? ¿Es solo para comprar más granos? Para nada. De hecho, si uno sigue el rastro del dinero, se da cuenta de que esto es mucho más que comprar comida. La mayor parte de esos 3 millones va a la contratación de estudios técnicos para reparar y mantener estaciones de almacenamiento. O sea, infraestructura. Exacto. Estamos hablando de la infraestructura física que resguarda las reservas del país. Y el equipamiento que se planea comprar nos da una pista aún más clara de la estrategia. A ver, ¿qué tipo de equipo? Porque eso lo cambia todo. No es lo mismo comprar sacos que comprar, no sé, tecnología. Justo. La lista incluye tarimas plásticas, que son más higiénicas y duraderas, elevadores para mover grandes volúmenes, pero aquí vienen las dos joyas de la corona: nebulizadores térmicos y plantas eléctricas. Un momento. ¿Nebulizadores térmicos y plantas eléctricas? Eso ya no suena a un simple almacén. Suena casi a una operación de bioseguridad. Absolutamente. ¿La idea es prepararse para interrupciones serias en la cadena de suministro o algo por el estilo? Totalmente. Un nebulizador combate plagas que pueden arruinar toneladas de granos en semanas, y las plantas eléctricas garantizan que todo siga funcionando, la refrigeración, la operación, aunque falle la red nacional. Claro. Esto no es solo guardar comida, es defender activamente la reserva estratégica del país, contra el deterioro, las plagas, el desastre. Es una inversión en resiliencia, no solo en volumen. Entiendo. Y hay un detalle final que parece menor pero es muy revelador. 7.800.000 quetzales están etiquetados específicamente para pagarle a la Contraloría General de Cuentas. O sea, dentro del mismo presupuesto para fortalecer la seguridad alimentaria, se incluye el pago para que los auditen. Es como pagar por tu propio policía. Es un mecanismo de fiscalización integrado. Sí, muestra una conciencia de que el control del gasto es parte fundamental del proyecto. Así que, en un solo acuerdo, vemos una estrategia de defensa alimentaria y un mecanismo de transparencia. Fascinante. Y hablando de control y de tecnología para defender activos, esto nos lleva directo a las aduanas. Pasamos de proteger granos a inspeccionar contenedores. Hay una resolución de la SAT que es un verdadero salto cuántico. Habla de controles no intrusivos. Es un término un poco técnico, sí, pero para algo que todos hemos visto en los aeropuertos, solo que a una escala industrial y con una sofisticación, la verdad, impresionante. Ajá. Se trata de regular el uso obligatorio de equipos de rayos X en los depósitos aduaneros temporales. La idea es escanear la mercancía sin tener que abrir cada caja, lo que agiliza todo, pero la tecnología que describe va mucho más allá. Sí, esto me voló la cabeza. El sistema usa discriminación por número atómico para asignarle colores a los materiales. Naranja para orgánicos, verde para compuestos, azul para inorgánicos. Es casi como hacerle un perfil químico a la economía del país en tiempo real. Exacto. Y esa es la perspectiva que lo cambia todo. Más allá de la seguridad de encontrar contrabando o ilícitos, es una herramienta de inteligencia económica, revela patrones. ¿Y cómo, por ejemplo? Pues si de repente el sistema detecta un aumento masivo de materiales orgánicos, el color naranja, entrando por un puerto, podría indicar un boom en la importación de alimentos, o quizá una alerta sobre tráfico de especies. Claro. Si el azul, inorgánicos, se dispara, quizá estemos viendo un auge en la construcción. Es una radiografía del flujo comercial del país. Ahora, esta tecnología no es barata. Para nada. ¿Quién paga la cuenta? ¿El Estado a través de la SAT o las empresas que manejan los depósitos? Y esa es la pieza clave del modelo. La resolución es muy clara. La responsabilidad principal recae en los operadores privados de los depósitos aduaneros. Ah, mira. Son ellos los que deben adquirir, instalar, mantener y, muy importante, actualizar periódicamente estos equipos tan costosos.
Además, tienen que montar los centros de monitoreo y hasta facilitar la capacitación para que el personal de la SAT pueda usar sus sistemas. Es un modelo de corresponsabilidad. El Estado pone la regla y la supervisión, pero el sector privado financia y opera la herramienta. Así es. Me pregunto por el eslabón más débil de esa cadena. O sea, ¿de qué sirve un escáner de millones de dólares si la persona que interpreta esas imágenes de colores no está bien capacitada o, peor, es susceptible a un soborno? Buen punto. El documento habla de la parte humana de esta tecnología. Menciona la capacitación, pero tienes toda la razón. Ese es el punto crítico en la implementación de cualquier sistema de control. La tecnología por sí sola no es una solución mágica. No. Requiere de un ecosistema de integridad y competencia a su alrededor. Lo que este documento establece es el marco técnico y financiero, que ya es un paso enorme, pero la efectividad final siempre dependerá de las personas. Es interesante ese modelo. Y si bajamos la escala de un puerto internacional a una calle en un municipio como Sansare, vemos una dinámica que es sorprendentemente similar, ¿no? Es una conexión perfecta. Es el mismo principio a escalas totalmente diferentes. El gobierno local pone las reglas, pero son los pequeños empresarios, los dueños de los mototaxis, los que deben cumplirlas y asumir los costos. Exactamente. Estamos viendo el ejercicio de la regulación estatal en sus dos extremos. En Sansare, El Progreso, tenemos un acta municipal que es, en esencia, un manual de operaciones para mototaxis con un nivel de detalle asombroso. ¿A qué nivel de detalle te refieres? A que define absolutamente todo, desde qué se considera flota habilitada hasta las áreas restringidas donde no pueden circular. Prohíbe explícitamente cualquier modificación a los vehículos de fábrica. Ah, para evitar esos mototaxis alterados que se ven a veces. Justo. Y luego está el régimen de sanciones. Ahí es donde la regulación muestra los dientes. ¿De qué estamos hablando? De multas considerables para la economía local. 1,000 quetzales por operar un mototaxi no registrado. 1,000 quetzales. 1,000. Y 500 quetzales por no permitir una supervisión de la Policía Municipal de Tránsito. Un momento. 1,000 quetzales para un conductor de mototaxi en una zona rural puede ser el ingreso de 1 o 2 semanas. ¿No se corre el riesgo de que una regulación tan estricta sea contraproducente? Ese es el eterno dilema. Que simplemente se ignore o que fomente la corrupción a pequeña escala para evitar la multa. Ese es el cálculo que cada municipio hace. La intención es disuadir y formalizar, pero si la sanción es desproporcionada, puede tener el efecto contrario. Aquí vemos que Sansare opta por la mano dura. Una apuesta por el control total. Sí, probablemente buscando enviar un mensaje muy claro de que se acabó el desorden. Y vemos un enfoque distinto en San Antonio y Lotenango, ¿verdad? En el Quiché. Su reglamento parece menos enfocado en el detalle del vehículo. Sí, el de San Antonio es más amplio. No regula solo mototaxis, sino todo el espectro. Taxis convencionales, transporte escolar, fleteros, ruteros. Su foco está en las concesiones. En el negocio. En el negocio. Concesiones que pueden otorgarse por hasta 25 años. Y en las tasas que se deben pagar. También define infracciones más generales, como operar con documentos vencidos o, un punto muy importante, contratar a menores de edad para conducir. Lo que me llama la atención, volviendo a Sansare, es un detalle que va más allá de la seguridad o la economía. Se prohíbe explícitamente producir sonidos o ruidos estridentes, exagerados o innecesarios. Ajá. Esto ya no habla de frenos o licencias, habla de la calidad de vida, de la convivencia en el pueblo. Y ese es el corazón de la autonomía municipal en acción. Cada municipio legisla según su realidad, sus problemas, incluso su cultura. El ruido puede ser un problema mayor en un lugar que en otro. ¡Claro! Y siguiendo esa misma lógica de administración local, tenemos el reglamento de viáticos de Mixco, que es otro universo de microgestión. Sí, esto es increíble. Regula cuánto y cómo pueden gastar sus funcionarios en viajes oficiales. Las cifras son hiperespecíficas. Muchísimo. Para viajes dentro del país, la cuota diaria puede llegar a 1,000 quetzales. Para el extranjero depende. $300 para Centroamérica, 350 para México, hasta 400 para Europa o Estados Unidos. Pero el detalle que para mí revela la mentalidad detrás del reglamento es la tabla de combustible. Totalmente. Si un empleado usa su vehículo personal para una comisión, la municipalidad le da combustible, pero la cantidad se calcula según el tamaño del motor del carro, medido en centímetros cúbicos. Es un nivel de control casi obsesivo. La pregunta es, ¿esto refleja una desconfianza fundamental en los funcionarios?
¿O es simplemente el estándar de oro de la buena gobernanza? Probablemente un poco de ambas, ¿no? Al final lo que buscan es ponerle reglas claras al juego, evitar el «a mí me parece que mi viaje costó tanto» y pasar a un sistema donde las cuentas estén claras y justificadas. Amarrar las manos a la discrecionalidad. Exacto. Es un intento de crear un sistema a prueba de tentaciones. Hemos hablado de cómo el Estado y los municipios ejercen su poder para regularlo todo. Pero ¿quién regula a los que regulan? Eso nos lleva a esta decisión de la Corte de Constitucionalidad. Así es, damos un giro hacia uno de los pilares de la democracia, los contrapesos. Tenemos aquí un expediente de la Corte que aborda una figura muy polémica, el derecho de antejuicio. Que para que todos lo entiendan, es una especie de inmunidad procesal, ¿no? Eso es, una protección para ciertos funcionarios. No significa que no puedan ser procesados, sino que se requiere un procedimiento especial previo para quitarles esa protección y poder investigarlos penalmente. Una barrera de entrada a la justicia, básicamente. ¿Y qué fue lo que decidió la Corte en este caso? La Corte decretó la suspensión provisional de varias frases en la ley del organismo ejecutivo, específicamente las que le otorgaban este derecho de antejuicio a los secretarios de la presidencia. ¡Ojo! Y el argumento es potentísimo. Consideró que la posible inconstitucionalidad de esta inmunidad era notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables. La palabra notoria es muy fuerte viniendo de la máxima corte. ¿Qué efecto práctico tiene esta suspensión provisional? ¿Significa que mañana un secretario puede ser investigado como cualquier otro ciudadano? En teoría, sí. Mientras la suspensión esté vigente, esa protección no aplica. Es una medida cautelar, claro, mientras se estudia el fondo del asunto. Pero la señal política y jurídica es inequívoca. Es un mensaje. Un mensaje muy claro sobre la necesidad de revisar los privilegios procesales y avanzar hacia una mayor igualdad ante la ley. Y del control al poder pasamos al otro lado de la balanza, el acceso de la gente a la información. Y aquí tenemos un documento que parece muy pequeño, casi insignificante, pero que creo que dice muchísimo. Un acta del municipio de San Pedro Yepocapa. Ciertamente. A primera vista, es un simple informe de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información. En él, el municipio describe cómo funciona su archivo. Afirman que toda la información es pública y de fácil acceso, lo que dice la ley. Sí. Pero la parte reveladora viene después. Es la honestidad casi brutal con la que lo dicen. Cito textualmente. El municipio admite que no cuenta con un edificio óptimo para disponer de instalaciones adecuadas para resguardo y conservación de los documentos. Exacto. Es una admisión increíblemente sincera. Casi te puedes imaginar al funcionario escribiendo eso, frustrado, queriendo decir, claro que queremos ser transparentes, pero no tenemos ni dónde guardar los papeles sin que se arruinen. Totalmente. Este pequeño detalle nos muestra el abismo que a menudo existe entre el ideal de una ley y la cruda realidad de su implementación. Nos muestra los enormes desafíos prácticos. La voluntad puede estar ahí, pero si no tienes los recursos básicos, un estante, un cuarto seco, la transparencia se queda en el papel. Es una metáfora perfecta de los retos de la gobernanza en municipios con recursos muy limitados. Hemos hecho un recorrido realmente amplio. Empezamos con millones de quetzales y rayos X a nivel nacional, bajamos a las multas de un mototaxi y terminamos con una decisión de la Corte sobre la inmunidad. Visto todo junto, ¿cuál es la gran foto? La gran foto es que un diario oficial, que puede parecer un documento árido, es en realidad un organismo vivo. Es el electrocardiograma de un país en un día concreto. Me gusta esa analogía. Lo que vimos es un estado en tensión constante. Por un lado, un esfuerzo por modernizar sus sistemas de control con tecnología sofisticada. Por otro, municipios que luchan con herramientas mucho más modestas por ordenar la economía informal que bulle en sus calles. Y en medio de todo eso, un sistema de justicia que está constantemente debatiendo y redefiniendo las líneas rojas del poder. Precisamente. Vimos cómo se intenta regular desde lo macro, como el comercio internacional, hasta lo más micro, como el ruido de un escape. Todo está interconectado. La decisión de la SAT sobre los escáneres y la de Sansares sobre los mototaxis nacen del mismo impulso: ordenar, controlar, formalizar. Lo que nos deja con una pregunta final. Vimos regulaciones increíblemente detalladas, desde el color que identifica materiales orgánicos en un escáner hasta la cantidad de combustible que le toca a un empleado según el motor de su carro. Y esto me hace pensar, ¿en qué punto el exceso de regulación
aunque sea bien intencionado, puede empezar a sofocar la misma actividad que intenta ordenar. ¿Y dónde está el equilibrio perfecto entre el control necesario para la seguridad y la transparencia y la libertad para operar e innovar, tanto para una gigantesca empresa importadora como para un conductor de mototaxi que solo busca ganarse la vida?